Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, del versículo 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesitamos de ti, oh Señor. Necesitamos de ti, oh Padre. Pequeño en el sentido de la fe. Todo me turba, Señor, dame de tu paz. Y dejo todo por seguirte a ti, Señor. Por eso, entra en nuestra casa. Entra en nuestra vida. Estremece nuestra estructura, Señor. Sana todas las heridas, Señor. Caminar en santidad, Señor. Y amarte solo a ti, Señor. Encontramos que tú eres el verdadero amor. Haces un milagro, Señor. Haz un milagro en nosotros, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, ensalzado seas. Honor y gloria a ti. Padre, hoy en tu palabra, Señor, dices, en esta palabra de Mateo 28, del 16 al 20, dice: Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas discípulos, háganlas mis discípulos, discípulos tuyos, Señor. Padre Santo, bondadoso y eterno, capacítanos a todos los que en este momento escuchamos estos audios de día, en la mañana, en la tarde, en la noche, que sacamos este tiempo para escuchar de ti, para vivir de ti, para adquirir conocimiento, para tener un mejor encuentro contigo y adquirir herramientas para saber hablar de ti, para enseñarte a ti, Señor. Bendito seas. Alabado seas, glorificado seas y ensalzado seas. Todo honor, toda gloria es para ti. Toda alabanza es para ti. Todo el poder es para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bien, así como el Señor nos ha hablado hoy en su palabra a través del Evangelio, y nos ha invitado que a los discípulos
se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había ordenado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron. La palabra de Dios nos enseña pues que Jesús merece y ellos le rendían adoración a Jesús. Y que el Jesús que se aparece en este texto bíblico es el Jesús resucitado que aparece a los discípulos para encargarles a sus discípulos la misión de que vayan pues a las gentes y las hagan discípulos de Jesús, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y nos da la promesa de que Él estará con nosotros todos los días. Por eso debemos de prepararnos. Por eso a través de estos temas hemos adquirido herramientas para sentir ese deseo de ser predicadores, ser anunciadores del mensaje del Señor, donde el papá, la mamá, donde los hijos, donde los tíos, los primos, todos estamos llamados a ser predicadores, a ser anunciadores de la palabra. Entonces ya habíamos visto dónde encontrar el tema, dónde encontrar el mensaje de Jesús, dónde encontrar el mensaje de Jesús en mi vida, mirar la estructura del mensaje, y hoy vamos a ver el tema número 7, organizar el mensaje. Entonces en su cuaderno vamos a tomar nota de las ideas principales. En su cuaderno tomamos nota de que el tema 7 de hoy se llama organizar el mensaje. Introducción. Para organizar el mensaje, lo que yo o usted debemos hacer después de haberlo estudiado, analizado el texto bíblico que vamos a tomar como fuente para predicar, el cual ya descubrimos el mensaje para practicarlo. ¿Y cómo lo practicamos? Encarnándolo en nuestra vida, viviéndolo y enseñándolo. Entonces, organizar el mensaje requiere, esto le puede quedar en su cuaderno. Para organizar el mensaje, yo debo analizarlo en mi vida, practicarlo y enseñarlo. Entonces, cuando yo organizo el mensaje, descubro el mensaje, soy el primero el que debo de practicarlo. Eso quiere decir que en mi vida, si lo acepto, lo vivo, es verdad lo que me dice, lo reconozco, entonces ya veo que Él me invita a un cambio, ese mensaje, y entonces ya lo puedo enseñar. Esas serían como las ideas para que tenga presente en su cuaderno. ¿Qué debo tener presente? Para organizar el mensaje. ¿Qué debo tener presente para organizar el mensaje? Que el mensaje no es una clase de colegio o de universidad. Que el mensaje es un querer de Dios. Entonces lo primero que debe quedar en nuestro cuaderno es: un mensaje no consiste en una clase de colegio o de universidad. Un mensaje es el querer de Dios para una comunidad. Eso es lo que debemos de tener presente. Eso nos queda ahí en el cuaderno. Entonces, ahora, en su cuaderno nuevamente, para organizar
un mensaje de Dios se necesita. Para organizar un mensaje de Dios se necesita. Primero, uno, tiempo. Para organizar un mensaje de Dios se necesita, primero, tiempo. Entonces explico un poco. Quiere decir que usted como predicador, cuando lo llamen a predicar, lo primero que usted debe preguntar es, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? ¿Cuánto tiempo tengo para la enseñanza? Entonces, la duración, o sea, el cuánto tiempo tengo para predicar, el ideal es que sea de 30 minutos a 45 minutos. Si ya le dan más tiempo, pues le dan para que usted pueda hacer más tiempo de oración. ¿Qué queda en su cuaderno entonces? Para organizar un mensaje de Dios se necesita, primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? Segundo, para organizar un mensaje de Dios, segundo, apunte en su cuaderno, ¿qué necesita? Conocer las partes del mensaje. Conocer las partes del mensaje. Y las voy a decir las partes del mensaje despacio. Entonces le queda en su cuaderno lo segundo. Para organizar un mensaje de Dios, el mensaje, conocer las partes del mensaje. Las partes del mensaje. No se le olvide, las partes del mensaje. Entonces las va a repetir y despacio. Las voy a ir repitiendo y despacio. A. Motivación inicial. Motivación inicial. B. Lectura del texto, proclamación del texto que usted estudió, analizó y que escogió para la prédica. O sea, B. Proclamación del texto. C. Ambientación. D de dedo. Aplicación. ¿Cierto? Aplicación. E de enano. Ejemplos. F de foca. F de feo. Resumen. G de gato. Acciones. Y H. Oración final. Oración final. Estos pasos o estas partes del mensaje los tiene que dividir usted en el tiempo que le dieron para predicar, sea de media hora o sea de 1 hora. Entonces, hablemos un poco de cada parte. Entonces ya voy a explicar cada parte de lo que usted tomó nota en su cuaderno. Cuando el predicador es principiante, es importante que cumpla con los pasos en estricto orden, pero cuando ya has experimentado, puede abandonar el esquema, simplificándolo y haciéndolo algunas variaciones sin dejar de llegar a lo fundamental, que es el mensaje. Reitero, usted puede decir, no, pero el hermano está haciendo estos catequesis de predicación, pero él no es un gran predicador, no lo hemos visto en un estadio, no lo hemos visto en un auditorio, en un concierto, en una asamblea grande. Tenga en cuenta lo presente. El Señor nos manda a todos, vayan y anuncien la buena nueva. Entonces, es un deber
que nosotros sepamos anunciar, sepamos predicar, y más cuando nos consideramos esos enamorados del Señor y seguidores del Señor, que en esencia queremos hablar y vivir en Él y demostrarlo a Él. Entonces debemos de prepararnos para ser esos buenos anunciadores, quiere decir, esos buenos predicadores. Entonces, estas herramientas son para todos aquellos que digan: yo quiero aprender de Dios y saber hablar de Dios, para anunciarlo en toda parte, porque está convencido de ese amor de Dios en su vida. Hablemos entonces de las partes del mensaje, de la parte A, la motivación inicial. Entonces, usted ya tomó nota en su cuaderno, entonces puede colocar ahí desarrollo, la A, motivación inicial, y las ideas que usted capte de la explicación que voy a dar. Motivación inicial. Son las palabras dichas para motivar a las personas. Son las palabras para crear en el oyente un interés para escuchar el mensaje. Por lo tanto, la motivación debe de predisponer. Un ejemplo: Dios nos habla en esta noche con un mensaje que puede transformar tu vida y la vida de tu familia. Esa sería una frase de motivación inicial. Otra: miren lo que hemos leído o hemos escuchado de la palabra de Dios, que nos tiene para hoy un premio, un regalo, una bendición. Esa es otra motivación para iniciar el texto. Vamos a la B. B, de las partes del mensaje. Acuérdese, de las partes del mensaje. Usted ya entendió la motivación inicial. Ahora, después de cuando usted está en el escenario o en cualquier lugar hablando o va a motivar grupo de oración donde usted vaya a dar la prédica, la B, lectura del texto bíblico. Una lectura del texto donde sea una lectura que usted ya ha repasado, que usted ya ha meditado, que usted ya casi que se la sabe de memoria. Entonces usted proclama el texto, lectura del texto, proclamación del texto. Entonces la lectura del texto, base del cual se extrajo el mensaje. O sea, lo que usted estudió, el texto que usted estudió. La lectura del texto debe conocer su Biblia, saber buscar en ella. Entonces usted debe conocer, saber buscar en su Biblia. El lector debe entender el texto bíblico. La lectura del texto bíblico es leerlo bien en el momento en que lo va a proclamar, con gozo, con alegría, con el convencimiento de que le ha hablado primero al que va a proclamar. Cuando ya ha hecho eso, entonces usted proclama, como empezamos el tema hoy. Mateo 28, del versículo tal. Y entonces empecé a proclamarlo. Porque es el motivo, es la palabra de Dios la que nos motiva, la que nos lleva, la que nos orienta, la que nos guía. C. Vamos a la parte del mensaje. C. Ambientación. Quiere decir que usted debe hacer dibujar en la mente del oyente lo que dibujó usted en un papel del el texto bíblico que analizó, estudió y meditó y preparó para la enseñanza. Entonces, como quien dice, no solamente es coger el texto bíblico, leerlo en la Biblia, sino que hay que coger el texto y volverlo a pasar al cuaderno. Entonces yo voy a trabajar y voy a predicar desde el texto de Mateo, un ejemplo, Mateo 28 desde el 16 al 20. Entonces yo lo escribo en el cuaderno.
En el cuaderno escribo tal cual como dice en la Biblia, vuelvo y lo escribo. Y luego cojo el Evangelio y trato de hacer un dibujo, como por ejemplo el que trabajamos hoy, Mateo 28. Y a sus discípulos, ¿cierto? Se les apareció. Ellos fueron y lo adoraron. Entonces uno hace un dibujito de los discípulos, hace un dibujo de Jesús, cómo será que se les habrá parecido, y así empieza con ese dibujo. Y entonces, con ese dibujo, ¿usted qué hace? Tenerlo presente en su vida, tenerlo presente en la mente, para que con él pueda ambientar. Casi que vuelve a repetir el texto, pero como haciendo un dibujo en la mente del otro. Eso es la ambientación. Otro ejemplo es como la multiplicación de los panes. En la palabra del Señor nos encontramos con un Jesús que levanta a los hombres que ocupa de sus necesidades y enfoca la atención. Allá vemos un ejemplo. Hay mucha gente alrededor, hay mucha gente escuchándolo, pero ya llega la hora de comer, ya llega la hora de hacer lo otro. Entonces Jesús levanta la atención, ¿cierto?, de todos frente a una acción de decirle a Felipe y a los otros, denles ustedes de comer, y frente a la atención de que todos tienen el pan y él eleva la oración. Entonces Jesús mismo nos está dando un ejemplo de que él ambienta todo desde una realidad. Es lo mismo debe hacer un predicador, ambientarlo, hacer una ambientación a su predicación. D de dedo, aplicación, consiste en traer el acontecimiento bíblico a nuestra realidad, en hacer que el oyente se identifique, se sienta con el tema. Entonces, el predicador por eso tiene que orar mucho antes de la prédica, antes de estudiar el tema profundamente, leerlo y mostrarle. Por eso decía en los temas anteriores, hay una actitud de revelación que le revela él primero, y luego de ahí partir de preguntarse, de decirse cosas. Un ejemplo, Jesús utilizaba palabras desde el amor. Cuando hay un escenario donde usted puede ver la aplicación de Dios en el Evangelio, cuando Jesús y Barrabás, ¿se acuerdan de ese momento, de ese pasaje bíblico? Entonces Jesús es la representación del amor, Barrabás es la representación del odio, de la violencia. Entonces ahí vale la pena, es la aplicación del texto. El personaje me está presentando algo que significa Jesús el amor y Barrabás el odio. Entonces yo lo puedo traer a mi vida. Ese personaje Barrabás podemos ser algunos de nosotros que aún tenemos odio y por el odio vivimos en enfermedad. Ahí va viendo el ejercicio de la aplicación del mensaje, y eso está dentro de la estructura del mensaje. E de enano, ejemplos. Usted en la prédica y en el mensaje va a encontrar ejemplos y debe de aplicar ejemplos. Es una motivación en medio del mensaje, que es colocar la palabra de Dios en un lenguaje moderno, real, vivido, en formas nuevas que capten la atención. Por eso hablábamos en los audios anteriores que un predicador tiene que conocer la comunidad, que un predicador tiene que conocer el grupo de oración o al lugar donde lo van a ir a predicar, tiene que tener alguna información para poder llegar allá con ese mensaje y colocar las palabras de Dios en ese lenguaje moderno, en ese lenguaje real, en ese lenguaje vivido, en ese contexto de esa comunidad, de ese grupo de oración, sea de la comunidad, sea de cualquier contexto social. Ejemplos, uno puede traer esos ejemplos desde la realidad que están viviendo en cada momento, donde uno puede encontrarlos con anécdotas
o como por ejemplo los mismos animales con la naturaleza. Un ejemplo del predicador es que él lee el texto y busca una nueva forma de decir lo mismo que dice el texto, y es lo ejemplar que da Jesús en las parábolas, por ejemplo, en el contexto de un lugar, de un oficio según el que lo tenía, del pescador, en el contexto del mar, de la pesca, en el contexto de las montañas, en el contexto de los valles. Jesús utilizaba todos esos escenarios para llevarnos a que Él desde ahí sacaba el ejemplo. Un ejemplo, el animal, las águilas, cuando ya viejas, se dan contra las rocas para renovar su pico. Y entonces se sienten nuevas y brotan con una cacería nueva. Lo mismo pasa con nosotros. Si tomamos el ejemplo desde esas realidades, brotará algo nuevo de que puede llegar a la realidad del que nos está escuchando. La F, resumen. El cuerpo de todo el mensaje aquí se centra en las ideas básicas. Usted como predicador tiene que sentirse en una lectura con el ejemplo que nos resulta como el resumen, que puede mencionar los otros textos que tienen el mismo significado. Entonces aquí es cuando usted dice, bueno, según aquí en Mateo, o según en Marcos, o según en Lucas. Entonces usted puede citar otras citas bíblicas, pero que van a llevar a traer el mismo significado, no que lo van a alterar. Por eso usted tiene que prepararse en esa predicación y analizar muy bien los textos cuando ya llega a esta parte. Yo tengo que dar un resumen. Entonces lo mismo pasa con las bienaventuranzas en tal capítulo y en tal otro, y así lo va relacionando. Entonces eso va siendo un resumen para traerlo a la realidad de la vida. La G, las acciones o imperativos, digámoslo mejor para que usted lo tenga presente en la G, los propósitos. Y es algo como que como oyente de una prédica tengo que hacer. Un ejemplo que hablábamos ahora de Jesús y Barrabás. ¿A quién estoy escogiendo? Entonces aquí viene el ejemplo de las acciones, de los propósitos, del imperativo. Entonces usted ya predicó, enseñó el texto y usted lanza la pregunta. Usted a veces, ¿como qué personaje es? ¿Como Jesús, amoroso? ¿O usted a veces es como Barrabás, odioso? Eso es un propósito. Eso es un propósito que tiene el mensaje y que toca la vida del que nos va dando. Por eso un predicador conoce más a sus hijos si es papá de familia, conoce más a su esposo si es una esposa, y sabe de dónde hablarle, cómo hablarle, de esos comportamientos y deberes en los cuales como cristianos nosotros debemos caminar y orar. Y viene el punto H, oración. Toda predicación debe terminar con una oración, y esa oración debe tener unos momentos. El primer momento es gracias a Dios por su palabra. El segundo momento es gracias por las cosas que me has dicho, Dios. Y el tercer momento es pedir fortaleza para cumplir la orden que nos ha dado hoy en su palabra. Repito, en el punto H es la oración. Todo predicador debe terminar con una oración con 3 momentos. Primer momento, gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por este tema. Un ejemplo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando a estructurar el tema, a estructurar el mensaje, a saber cómo tú hablabas, cómo tú enseñabas, las cosas que tú tenías en cuenta cuando ibas a enseñar el mensaje de Dios. Eso es una oración de gracias. Segundo momento, gracias por las cosas que me has dicho. Gracias, Señor, porque me has dicho si a veces soy como tú, amoroso, o a veces soy como Barrabás, odioso. Gracias, Señor, por tu palabra, porque me invitas a cambiar. Si ves los momentos de oración final en una prédica. Tercero,
pedir fortaleza para cumplir la orden que nos ha dado el Señor. Entonces Él nos manda a que vayan y lo hagan bien, y al hacerlo bien nos invita entonces a que nosotros podamos prepararnos para dar lo que Él quiere en nuestra vida y transformar nuestra vida y guiar nuestra vida hacia adelante. Bien, entonces, como resumen, digamos lo siguiente, que para organizar el mensaje, yo debo tener claro de que no es una clase de universidad, no es una clase de colegio, es un anuncio, y que ese anuncio tiene unas partes. La primera parte, la A, motivacional, la B, proclamar el texto con gozo, con alegría, la C, una ambientación, la D, una aplicación, la E, unos ejemplos, la F, un resumen, la G, unos imperativos o propósitos, y la oración final. Todos estos pasos se deben de vivir durante el tiempo que me den para predicar. Unámonos pues en la oración en este momento, en este tema número 8, tema número 7, cómo organizar el mensaje de Dios para predicar. Cómo organizar el mensaje de Dios para predicar. Padre Santo, levantémonos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al Señor por este ratico. Démosle gracias al Señor porque en su Evangelio nos dice que nos envía a ser discípulos. Hoy el Señor ha salido a darnos herramientas para no sentirnos escasos de conocimiento en Él, sino que antes ver que la formación, antes ver que dedicarle tiempo a Él va enriqueciendo nuestra vida, la va bendiciendo y nos va llevando por caminos de felicidad. Esos caminos de felicidad que exigen liberación del pecado, de las esclavitudes, ese camino de felicidad que exige sanación, porque cuando yo soy liberado de algo, Dios me sana. Esa sanación que me trae esa paz desde la fuerza de Dios, de ser feliz con lo que tengo, y que hay la esperanza de que el Señor nos bendecirá y bendecirá nuestra tierra y bendecirá todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo. Si yo me porto de la manera en que tú, Dios, quieres, en que te agrade y te sirva a ti. Bendito seas y alabado seas y glorificado seas en esta noche, hoy y por siempre, y te damos gracias. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Gracias, amigos, nos vemos en el próximo encuentro. Tema 8, preparar el mensaje. Dios les continúe bendiciendo. Quien les habla, Álvaro Osa Bolívar, de la Arquidiócesis de Cali, catequista de la Arquidiócesis de Cali. Llevo mi apostolado en la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo encuentro. Nos escucharemos. Estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí,
entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminará en santidad. Quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor, a su milagro en mi vida.